Hoy es 16 de julio y es Día de Nuestra Señora del Carmen. Y para este episodio está conmigo Héctor Tavares. Héctor es religioso perteneciente a la Orden del Carmen de la Antigua Observancia y él nos va a platicar de la historia de la Virgen del Carmen. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mariel? Me da mucho gusto poder estar aquí contigo, todas las personas que te escuchan, compartiendo sobre esta vocación de Nuestra Señora del Carmen, esta vocación que es tan importante para la Iglesia y pues muy especialmente es muy importante para nosotros los carmelitas. Te agradezco mucho la invitación de poder compartir. No, gracias a ti, porque además la Virgen del Carmen es alguien muy especial, pero creo que también somos muy ignorantes sobre ella, entonces creo que conocerla, conocer su historia y pues el mensaje que vino a dar, creo que nos daría mucha luz para conocer un poco más pues a Nuestra Señora. Así es, en verdad sí es mucho lo que falta conocer de la Señora y incluso yo, ¿no? Antes de entrar a la orden, no conocía, sabía que estaba ahí, la conocemos por el escapulario, la conocemos por la patrona de los marineros, ¿no? Muy famosa e invocada como reina de los mares, pero muy poco conocemos de cómo surgió esta devoción. Y precisamente es con lo que yo quisiera comenzar, ¿no? Es decir, dialogando un poco cómo surgió la devoción a la Virgen del Carmen. Y es necesario decir que esta devoción está íntimamente ligada a la Orden del Carmen. No se puede entender la vocación de la Virgen sin la orden. Y esta vocación surge como una devoción más que como una aparición. Generalmente cuando hablamos de la Virgen pensamos en apariciones. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Se apareció a Juan Diego, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, a Santa Bernadette. Pero en el caso de la Virgen del Carmen no tenemos una aparición. Tenemos una devoción que se fue gestando a lo largo de los primeros siglos de la Orden del Carmen. Entonces, eso es como que fundamental, ¿no? Lo primero que hay que decir. ¿Y cómo es que se fue gestando? Bueno, primero tenemos que hablar de los primeros carmelitas, ¿no? ¿Cómo es que surgieron los primeros carmelitas? Y bueno, pues nos situamos más o menos a finales del siglo XII, en Tierra Santa, la tierra de Jesús, Israel, ¿no? Esta tierra que estaba ocupada por todas las fuerzas musulmanas y los musulmanes habían tomado todos los lugares santos que actualmente podemos venerar, el Santo Sepulcro, la Casa de Nazaret, y pues entre ellas también el Monte Carmelo, que el Monte Carmelo se encuentra justo en la costa del Mediterráneo, en una ciudad que hoy se llama Haifa, que es la potencia económica de Israel, y que en aquel tiempo se llamaba San Juan de Acre, o el puerto de Acre. Bueno, los musulmanes llegan y toman estos lugares, y los cristianos ya no tienen acceso a los santos lugares, ya no pueden ir a peregrinar, como ahora se puede ir. Bueno, acaban de reabrir las peregrinaciones a Tierra Santa después de la pandemia, pero ya no era posible, ¿no?, visitar los santos lugares. ¿Y qué sucede? Pues que los papas convocan a las famosas cruzadas. La primera cruzada tuvo lugar en el año 1096, y con esa cruzada se reconquistó gran parte de Tierra Santa y se fundó el reino de Jerusalén. Lamentablemente, este episodio de tener los lugares santos a la disposición de la cristiandad duró muy poco, ¿no? Porque en 1187 los musulmanes recuperan gran parte del territorio y el territorio en manos de los cristianos se reduce precisamente a esta pequeña bahía de San Juan de Acre, ¿no?, donde está el Monte Carmelo, está el Carmen. Esa es una primera parte, ¿no? Es un tiempo de cruzadas, de caballeros que se consagran totalmente a ir a luchar para recuperar a los santos lugares y para recuperar el Santo Sepulcro, sobre todo. Un tiempo de caballeros como los de las grandes historias caballerescas, ¿no?, que conocemos algunos. Y en segundo lugar, es un tiempo de peregrinación. Mucha gente vende todas sus posesiones en Europa
y se lanza en una peregrinación dificilísima, peligrosísima, para tocar con sus manos los santos lugares. Para ellos es muy importante, para los peregrinos medievales, tocar los santos lugares. Bueno, esto es como un contexto. ¿Y dónde quedan aquí los carmelitas? Pues resulta que decíamos que el único territorio seguro era esta bahía de Haifa, donde estaba el obispo de Jerusalén y donde estaba el Monte Carmelo. Y en la cima del Monte Carmelo, el Monte Carmelo es más bien una cadena montañosa de unos 20 kilómetros de largo, y su cima más alta mide unos 552 metros de altura. Es un monte muy bello, un monte lleno de pinos, de cipreses, de viñas, de árboles frutales. Y precisamente en la cima de este monte, en el promontorio noroccidental, pegado a la costa, hay un espacio muy bello donde hay una fuente de la que siempre emana agua hasta la actualidad. Esa fuente se le conoce como la fuente de Elías. Este monte está ligado al profeta Elías. Se cree que aquí vivió el profeta Elías y aquí vivieron las primeras comunidades de profetas del Antiguo Testamento. Entonces, es una zona llena de cuevas naturales y una zona demasiado generosa. Se le conoce como el Wadi Ain Eshia, ¿sí? Bueno, en este lugar, un grupo de cruzados y de peregrinos ya no deciden volver a Europa, sino que inspirados en el profeta Elías, se quedan a vivir en esas cuevas y comienzan a hacer una vida de ermitaño, inspirados en la vida de Elías. Y en torno a la fuente de Elías empieza a vivir esta primera comunidad carmelita, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Viven en el Carmelo, por eso en el Monte Carmelo, que significa jardín de Dios o viña de Dios. Bueno, entonces aquí nacen los primeros carmelitas. Estos ermitaños viven en pobreza, viven una vida de oración, de alabanza, tienen su cueva, comparten la mesa, el trabajo y sobre todo van desarrollando un carisma, el carisma carmelita, que de alguna manera es vivir bajo la presencia de Dios. Porque a veces decimos, los carmelitas somos famosos por la oración, ¿no? Santa Teresita, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos santos, ¿no? Por nuestra espiritualidad, pero no entendemos el carisma. Bueno, la fundamental del carisma carmelita es vivir en la presencia de Dios. Con el tiempo, estos ermitaños le piden a San Alberto, el obispo de Jerusalén, que les dé una regla de vida. Y él les entrega una regla alrededor de 1209, misma que será confirmada por el Papa Honorio en 1226. Bueno, hasta aquí tú me dices, ¿y dónde está la Virgen? Ya llevamos buen tiempo conversando. ¿Y la Virgen del Carmen dónde está? Bueno, hay que entender esto. Dijimos que la mayor parte de los carmelitas eran cruzados y peregrinos. Y hay que entender el sentido medieval que tenían los cruzados. Para los cruzados, para los caballeros, había una profunda relación entre, le llaman ellos relación entre emancipados y dependientes. Es decir, los caballeros tenían un señor, el señor feudal, al que ellos servían a cambio de protección. Entonces, ellos servían al señor feudal y el señor feudal a cambio los protegía. Era una relación doble, ascendente y descendente. Del señor feudal a los caballeros había protección y sobre todo el privilegio de llevar el nombre de ese señor feudal. Y de los caballeros al señor feudal había el compromiso de vivir en el servicio de ese señor feudal. Todo esto lo traían ellos muy marcados. Entonces, si había en el Monte Carmelo, era la Tierra Santa, era el lugar donde Jesús había vivido, era la tierra de Jesús, Jesús se convirtió para ellos en el Señor de ese lugar. Y ellos eran sus caballeros, eran sus vasallos. Pero ojo, en todo feudo tenía que haber una señora que mandara, que fuera la señora del lugar, la señora a la que ellos le debieran sus respetos, por la que ellos dieran su vida. Y en este contexto surge María. Los primeros carmelitas construyen una pequeña iglesita, aún existen las ruinas en el Monte Carmelo,
una pequeña iglesita, muy pequeña, dedicada a la Madre de Dios. ¿Bajo qué advocación? Bajo ninguna advocación. No era la Asunción de María, no era la Visitación, era una capilla dedicada a María, la Madre de Jesús, a la que tiernamente ellos le llamaban la señora del lugar, la dueña del lugar, y ellos eran sus vasallos. ¿Y por qué precisamente construyeron una capilla a María y no a San Elías, por ejemplo, que era el inspirador? Es muy sencillo, porque hay una relación muy profunda entre el Monte Carmelo y la Virgen María. Hay una relación profunda entre el Monte Carmelo y Elías, pero también entre el Monte Carmelo y la Virgen María. La primera la encontramos en una lectura que han hecho los padres de la Iglesia del libro del Cantar de los Cantares, capítulos 7 y 6. Este texto dice: tu cabeza es como el Carmelo y tu melena como la púrpura. Un rey es preso de tus cabellos. Este texto que acabo de leer, los padres se lo han acomodado a María. Los padres dicen: la cabeza de María, que tantas veces se inclinó para besar a Jesús, es tan fecunda, tan bella como el Monte Carmelo. Esa es la primera relación que hay entre el Carmelo y María. Y la segunda es todavía más profunda. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos del 42 al 45, que omito, solo lo platico. Y aquí se habla de que Elías, después del sacrificio que se hace en el Monte Carmelo, manda a un siervo a divisar precisamente a este lugar del monte hacia el mar para ver si se ve algo, ¿no? Para ver si va a comenzar la lluvia, porque llevan 3 años de sequía. Y este siervo viene y dice: veo una nubecilla del tamaño de la palma de mi mano que se levanta por encima del mar. Y esa nubecilla representó el fin de la sequía. Inmediatamente después de que esta nubecilla se eleva, se da el fin de la sequía. Pero los padres de la iglesia, y sobre todo los primeros carmelitas, vieron en esta nubecilla la figura o la imagen de la Virgen María. De hecho, es muy común encontrar iconos del profeta Elías viendo esta nubecilla, y dentro de esa nubecilla la imagen de la Virgen María. Según antiguas tradiciones, que son solo interpretaciones, no estoy hablando de un hecho histórico, cabe mencionar, cuando el profeta Elías, 800 años antes de Cristo, ¿verdad?, vio esta nubecita, se le reveló, primero que nada, que iban a ser una niñita limpia y libre de todo pecado. Segundo, se le reveló en qué tiempo nacería esta niña. Después de 7 eras, por eso manda a sus siervos 7 veces a ver la nubecilla. Luego, se le reveló que esta virgencilla abrazaría la virginidad perpetua, tal como Elías lo había hecho. Elías es el profeta virgen, ¿no? El profeta que no tiene esposa, a diferencia de los otros profetas. Y finalmente, se le reveló que Dios nacería de esta pequeña niña. Entonces, este texto hace que el Carmelo esté profundamente ligado a María. María, que se convierte en la nubecilla que está por encima del mar. Hay que recordar que en la Escritura el mar es signo del mal. Entonces, esta nubecilla que se levanta por encima del mar y trae la lluvia, la bendición a Israel, y en Israel a todos los pueblos. Por estos motivos, los primeros carmelitas dedicaron esta capillita a este oratorio, le llamamos oratorio también, este pequeño oratorio a Nuestra Señora, a la Virgen María. Y podemos decir, bueno, ya sabemos, hasta ahorita suponemos que es Nuestra Señora del Carmen por el Monte Carmelo, ¿no? Pero ¿cómo surgió este título? Hemos dicho que hasta la fecha no le llamaban así, sino le llamaban Nuestra Señora o la Señora del Lugar, ¿no? Sí, este término es muy común entre los carmelitas, la señora del lugar, ¿no? La domina loci, decimos en latín, muy poco conocido para la gente. Pero, ¿qué pasó? Bueno, como pues era obvio, los musulmanes empezaron a controlar toda Tierra Santa. Ellos tenían muchas más tropas, mucha más fuerza, y empezaron a tomar más y más territorios.
Y Tierra Santa y el pequeño Wadi, el pequeño lugar donde estaban los carmelitas, se convirtió en un lugar muy peligroso para mí. Entonces los carmelitas tuvieron que emigrar a Europa, tuvieron que comenzar una migración, abandonar el Monte Carmelo donde eran tan felices, orando en sus cuevas, abandonan el Carmelo y salen más o menos alrededor de 1235, comienzan a salir y a llegar a diferentes partes de Europa. Unos llegan a Italia, otros llegan a Inglaterra, otros llegan a Francia, incluso llevados por San Luis, rey de Francia, ¿no? Hay un grupo porque los carmelitas pues llamaban mucho la atención, ¿no? Van los peregrinos, veían, les decían, allá en el cerro hay unos hombres que han dejado todo y que viven en cuevas, pues vamos a visitarlos. Entonces era algo muy, muy llamativo. Y pues más o menos alrededor de, más allá de 1240, pues ya no hay carmelitas en Tierra Santa. A los últimos, una tradición nos dice que los mataron todos los musulmanes, los martirizaron mientras cantaban cantos. Y bueno, cuando los carmelitas se iban del Monte Carmelo, hay una tradición que dice que lloraban mucho, no querían abandonar su monte y su capillita de la Señora del lugar, y que la Virgen se les apareció y les dijo, no tengan miedo, yo seré la estrella que los guíe a través del mar a un puerto seguro. Por eso hasta la fecha a María se le invoca, a la Virgen del Carmen se le invoca como la estrella del mar, como la Stella Maris, la reina de los mares. Y es muy común, todas las ciudades costeras, ¿no? Las ciudades que tienen puertos, que tengan esta devoción muy fuerte a Nuestra Señora del Carmen. Bien, los carmelitas llegan a Europa, en Europa ven que no pueden seguir viviendo igual que como vivían en Tierra Santa, porque en Europa ya tenemos dos movimientos muy grandes, uno liderado por Francisco de Asís y otro liderado por Domingo de Guzmán. Pues es otro estilo totalmente distinto, los franciscanos, los dominicos. Imaginen, los carmelitas llegan y les preguntan, ¿y ustedes quién los fundó? ¿No? Y pues Francisco Domingo, famosísimo. No, pues los fundó San Elías, el profeta. Pues se reían de ellos, ¿no? Entonces fue muy difícil. Y los carmelitas van optando paulatinamente por cambiarse de eremitas, ermitaños, en mendicantes, al estilo de los franciscanos y de los dominicos, como hasta la fecha somos mendicantes, no somos frailes, una orden mendicante. Pero los carmelitas siempre llevaron en su corazón dos cosas: su Monte Carmelo y a su Señora del lugar. O sea, eso ellos nunca lo dejaron. Se trajeron las imágenes, los iconos que tenían allá, y en los conventos que iban fundando decían, este es nuestro Monte Carmelo y este es Nuestra Señora del lugar. O sea, cada Carmelo es un signo del Monte Carmelo y es el espacio donde la que manda, la que gobierna, es la Señora del lugar. Pero había otro problema, no tenía nombre. Solo eran los ermitaños que vivían en el Monte Carmelo. No se llamaban hermanos menores como los franciscanos, no se llamaban orden de predicadores como los dominicos o canónigos regulares de San Agustín. ¿Qué sucede entonces? Que en los documentos papales, más o menos de 1245, ya comienzan a darle su nombre: Hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Surge entonces, ahora sí, la devoción, la advocación a Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, o Nuestra Señora del Monte Carmelo, o Nuestra Señora del Carmelo, es la misma situación, ¿no? Es cuando surge esta devoción. Y ahora los carmelitas tienen un título mariano que hace referencia a dos cosas. Primero, a María como Madre de Dios. Hay un cristocentrismo muy profundo. No se habla de María en un sentido aparte de Cristo, sino María que vive la obra de salvación, que sirve para que la obra de salvación se realice y que está unida al misterio de Cristo y de su iglesia. Y hay otra realidad: María como Señora del lugar. Y hablar de María como Señora del lugar es hablar de esta relación, como te digo, ascendente, descendente. Somos vasallos de María, somos siervos de María.
pero ella a cambio está obligada a darnos protección. Somos sus caballeros, pero ella a cambio nos protege. Ella es la señora del lugar a la que nosotros servimos. Y si hay una señora del lugar, entonces hay que tener una armadura. Y viene aquí una situación. El hábito. El hábito carmelita se va a convertir entonces en signo de pertenencia a la señora del lugar. Llevamos las insignias de María y llevamos una capa blanca para significar que somos esclavos de la Virgen Inmaculada, de la Virgen limpia, de la Virgen pura. Y después va a llegar el escapulario, del que voy a hablar ahorita. Los carmelitas comienzan a llamarle a Nuestra Señora del Carmen no solo madre, la entienden como madre, es madre de Dios y es madre nuestra, pero empiezan a descubrir una nueva dimensión y en ese sentido se adelantan mucho al Concilio Vaticano II, curiosamente. Empiezan a llamar a María hermana. Decimos, somos bautizados, somos iglesia, María es miembro de la iglesia, perdón. Entonces también ella es nuestra hermana. No solamente es nuestra madre en una relación superior, pero es nuestra hermana como una igual, como una que va con nosotros en el camino. Una hermana que camina con nosotros en una relación familiar, en una relación más cariñosa y en una relación que nos permite parecernos a ella. Ser modelos de María, ser como ella, porque es hermana. Quizá madre es un término muy bello, el más bello que se le puede dar a María, pero todavía está un poco lejos. Si la hacemos hermana, entonces ella camina con nosotros. Y por eso mismo la orden se llama así, actualmente, Orden de Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. No es tanto hermanos entre nosotros, que sí lo somos. Por ejemplo, los franciscanos son orden de hermanos menores, porque hace referencia a hermanos entre ellos, ¿no? Nosotros, orden de hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, es decir, hermanos de hecho de María. O sea, somos hermanos de ella, somos sus hermanos. A esto nos referimos sobre todo en el título de la orden. Entonces, esta conciencia de pertenecer a María, esta conciencia de que María nos protege, de que nosotros le pertenecemos, de que nosotros le servimos y de que es nuestra hermana en el camino. Todo eso es hablar de la Virgen del Carmen. Y bueno, preguntamos, ¿qué pasa con el escapulario? Tan famoso el escapulario de la Virgen del Carmen. Bueno, el escapulario se comenzó a difundir a partir del siglo XV. ¿Qué pasó? Que muchos movimientos de laicos quisieron vivir la espiritualidad carmelita y naturalmente no todos podían portar su hábito. Y es cuando se hace este recorte pequeño, como lo conocemos, para que lo puedan llevar sobre sus hombros. Precisamente escapulario viene de escápula, hombro, en latín. Es decir, es un instrumento, es un ornamento que va sobre los hombros. Para nosotros el escapulario es un nuevo modo de relacionarse con María, porque es comenzar a vivir ya la vida a ejemplo de María y sobre todo la vida como María quiere vivirla, como María quiere que la vivamos, ¿no? Ella nos dice en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Ponerse el escapulario es eso, ¿no? Es hacer lo que Jesús nos dice. Y para nosotros el escapulario es por eso simbólico y también es el signo de pertenencia a la Señora del Lugar. Por eso llegamos a decir que el Carmelo es todo de María. Este escapulario tiene su origen en una leyenda medieval. Cuando hablo de leyenda, no me refiero a leyenda en el sentido que le entendemos ahora. En el medievo, una leyenda es una historia que busca dar una enseñanza. Entonces, el escapulario tiene su origen en una leyenda medieval. En esta leyenda se dice que la Virgen se apareció a un carmelita llamado San Simón Stock, que sería el sexto prior general de la orden, más o menos entre 1254 y 1266. Bien, San Simón tuvo una visión de la Virgen que llevando el escapulario en la mano se lo entregó.
Es común ver estas imágenes de la Virgen entregando el escapulario. Y le dijo: esta es una señal de salvación para ti y para todos tus hermanos. Los que mueran vestidos con él se salvarán. O sea, la Virgen prometió a San Simón la salvación eterna a cuantos formaran parte de la orden, recibiendo y usando el escapulario. Y con esto surgió lo que llamamos privilegio sabatino. ¿Qué es el privilegio sabatino? El privilegio sabatino es esta idea de que la Virgen va a liberar del purgatorio el siguiente sábado después de su muerte a todo aquel que muera portando el escapulario. Es decir, si tú mueres portando el escapulario del Carmen, el siguiente sábado la Virgen bajaría al purgatorio y te sacaría de ahí, te llevarías. Esto es lo que se conocía como privilegio sabatino. Pero no solo hay un compromiso de la Virgen hacia nosotros, había un compromiso para quien portara el escapulario. Quien portara el escapulario debería observar la castidad, recitar el oficio divino, ayunar, abstenerse de carne, miércoles y sábado, etc., ¿no? Este privilegio sabatino causó serios problemas a los carmelitas, porque imagínate, ir por el mundo en el siglo XVI, XVII, diciendo que todo aquel que portara el escapulario iba a ser liberado del purgatorio y se iba a salvar, pues toda la gente quería, ¿no? Así como si fueran, no sé qué se me ocurre, pero algo que todo el mundo quiere comprar, ¿no? Todo el mundo quería tener un escapulario. Por eso, en 1530, el Papa Clemente XII tiene que expedir un documento donde explique: sí, creemos que la Virgen baja al purgatorio a liberar a los miembros de la fraternidad carmelita, pero no forzosamente el siguiente sábado. Y además, el que porte el escapulario debe cumplir un compromiso cristiano. No es nada más con decir: me pongo el escapulario, ya me salvé. Y será hasta el 11 de febrero de 1959 cuando Pío XII, en una carta apostólica llamada Neminem Profecto Latet, va a decir que el privilegio sabatino se extiende no solo a los carmelitas, esto es genial, sino a todos aquellos fieles cristianos que porten el escapulario. Entonces, ahora todos los fieles cristianos que porten el escapulario del Carmen tienen derecho, de alguna manera, si viven una vida según Cristo, tienen derecho a la protección de la Virgen en esta tierra y a su liberación de las penas temporales del purgatorio después de un razonable tiempo. Pero, ¿cuáles son los contenidos formales del escapulario? Primero que nada, el escapulario es un signo de afiliación a la familia carmelita. Es decir, todo aquel que porta el escapulario del Carmen, sea laico, sea religioso, de alguna manera participa de la espiritualidad de la familia carmelita. Y esta espiritualidad, ya dijimos, es vivir siempre continuamente en la presencia de Dios, como María lo hizo. Y también participará de la protección de la vida. En segundo lugar, también, el escapulario es una señal de consagración a María. Quien porta el escapulario se convierte en un caballero de María, que le pertenece y la sirve totalmente como señora del hogar. Luego, el escapulario es una memoria de la misericordia de Dios, porque nos enseña que Dios quiere que nos salvemos, que Dios quiere que vayamos al cielo. Y, pues, finalmente el escapulario es un sacramental, ¿no? Un sacramental que estimula nuestras relaciones personales con la Virgen y, sobre todo, que tiene un gran poder contra el mal y contra el enemigo. En este tiempo que el mal ataca profundamente, el escapulario es un arma poderosa. Y fíjate que, curiosamente, la Virgen en Fátima se apareció, no tengo ahora la fecha, pero se apareció en una de las ocasiones portando el vestido de la Virgen del Carmen. Y habló de la importancia de conjugar el escapulario y el rosario. O sea, la Virgen habla de la importancia de que estos dos sacramentales
sean fomentados por los fieles. La Virgen quiere que los fieles cristianos porten el escapulario como un signo de compromiso, de pertenecerle a María, para que cuando tú te veas tu escapulario digas, le pertenezco a María, debo vivir como Cristo vivió. Y quiere que, aunado al uso del escapulario, recemos el rosario. Entonces, en suma, pues el escapulario es un signo de adhesión a Cristo y de adhesión a María. Entonces, hablar del escapulario es hablar de un signo de adhesión a Cristo, de unión a Cristo. María obra en nuestro favor, es verdad, la señora del hogar, pero nosotros también debemos estar dispuestos a acoger el camino que ella nos propone, que es el camino de Cristo. Y pues también hablar de la devoción del escapulario es hablar de una total confianza en María, sobre todo, porque el escapulario es un hábito chiquito. Quien porta el escapulario porta el mismo hábito de María. Santa Teresa de Jesús era muy consciente de eso, decía, nosotros no traemos un hábito cualquiera, es el hábito de Nuestra Señora. Y si tú ves un hábito de un carmelita y ves a la Virgen del Carmen, pues es el mismo vestido, ¿no? El hábito marrón, el escapulario y la capa blanca. Entonces, es quien porta el escapulario, por más pequeño que sea, porta el hábito de María. Y finalmente, pues, es un signo de imitación a María. No podemos traer el escapulario solo como una amuleto, sino como un compromiso de imitar a María. Con esto quisiera concluir con 4 ideas fundamentales. Primero, basada en una frase de Santa Teresa, del Niño Jesús. María, decía ella, es más madre que reina. María es más madre que reina. Sí, es la señora del hogar, sí, es la reina del cielo, pero ante todo es una madre que nos acompaña, que nos protege, que nos consuela. Y mira, el mundo de ahora, pienso en muchas ocasiones, cuando lo veo, cuando veo lo que pasa con esta pandemia, estas situaciones de dolor, tantas guerras, el hambre, la muerte, aquellos que olvidan que somos hermanos y causan violencia. El mundo de ahora necesita una madre. Es un mundo que necesita verdaderamente una madre. Por eso, pensar en la Virgen del Carmen es pensar en una madre, que es más madre que reina. Y personalmente, en mi vida, María ha sido fundamental, porque he podido encontrarla siempre presente en mis necesidades, siempre presente en mi dolor, siempre presente en mis pruebas, pero también asociada a mis alegrías. Y eso ha sido para mí fundamental. Para mí es como un privilegio pertenecer a la Orden de María. Es decir, respeto mucho a los franciscanos, pero ellos son la Orden de San Francisco. Respeto mucho a los dominicos, pero ellos son la Orden de Santo Domingo. Y yo pertenezco a la Orden de María. Es la orden que ella misma, la escuela que ella misma en el Carmelo quiso fundar para todos sus hijos, ¿no? Para los carmelitas y para aquellos que porten el escapulario. En segundo lugar, quiero resaltar que esta relación con la Virgen María, con Nuestra Señora del Carmen, es un vasallaje, como decía. Ella se compromete a protegernos y nosotros nos comprometemos a servir. Santa Teresa de Jesús, ahora nuevamente, ella decía que había hecho con Dios un matrimonio de conveniencia, un pacto de conveniencia, porque Dios es infinitamente más bueno que nosotros. Él tiene infinitamente más gracias para nosotros. Él nos ama más, infinitamente más de lo que nosotros podemos imaginar. Y nosotros hacemos con María un pacto de conveniencia también, porque nos conviene estar con ella, porque nos conviene su presencia, su protección, porque ella nos va a dar lo que necesitemos. Luego, hablar un poco finalmente de esta relación de María como hermana. María es miembro de la Iglesia, camina a nuestro lado, y no debemos tener miedo, porque ella va a nuestro lado, porque ella nos lleva de la mano, es nuestra hermana mayor,
Y así como nuestros hermanos mayores, ¿no?, nos llevan a la tienda, nos llevan al parque un rato, nos invitan al cine de vez en cuando, así ella nos lleva de la mano, con cariño, con afecto, con ternura, enseñando. Y pues finalmente hacer una invitación a todos, ¿no?, a recibir el escapulario. En este día de la Virgen del Carmen, el escapulario no necesariamente se tiene que recibir, se puede recibir en cualquier fecha, en cualquier día del año. Basta que uno adquiera su escapulario, llevarlo a un sacerdote para que nos lo imponga, o a un religioso o religiosa carmelita. El sacerdote no tiene que ser carmelita, puede ser de cualquier orden, diocesano. Pero invitar a portar el escapulario. Es algo interesante, ¿no? Los papas nos han dejado testimonio, ¿no? Juan Pablo II, el Papa Benedicto, Juan XXIII, de que ellos siempre portaban bajo sotana el escapulario. Y los grandes santos de las grandes órdenes siempre han hablado de que llevan su escapulario en su hombro y sobre sus pechos, su corazón. Entonces, no tengamos reparo adquirir el escapulario, recibirlo, y en hacer este compromiso con María, este compromiso de caminar haciendo lo que Jesús nos dice, de caminar hacia ella. Mira, María es, como hemos dicho, María, Nuestra Señora del Carmen, es la estrella del mar. Y ella nos va a guiar en medio de los mares de nuestras adversidades, de los mares de nuestras desesperanzas, de la depresión, de nuestra ansiedad. Solo María, ¿no? Solo de su mano podemos llegar al puerto seguro, y este puerto seguro no es otro que Cristo mismo. Entonces es como la invitación que quisiera hacer. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que es muy interesante conocer la historia, muy interesante tener esta perspectiva de María, porque creo que cada advocación mariana nos da un mensaje diferente. Creo que la Virgen del Carmen, tal vez la conocemos, pero no realmente, no su historia, no su mensaje. Me encantó verla como hermana, incluso pues te hace sentir más cercano, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Yo me la imaginaba como una niña de 15 años, con miedo, o sea, la imaginaba muy cercana, no tanto como decías, ¿no? La reina majestuosa. Y creo que sí, nos acompaña en este andar en la iglesia. Y bueno, también me encantó lo de Estrella del Mar, que nos dirige. Creo que a veces podemos como cristianos perder nuestro rumbo, pero María siempre va a estar ahí, va a ser nuestra estrella. Entonces, pues bueno, te agradezco, Héctor, pues por esta explicación muy completa sobre María. Creo que al ver un hábito de los carmelitas, me voy a acordar siempre ya de María. Yo nunca los había relacionado y pues muy ignorante yo, pero ahora siempre me voy a acordar de María. Y qué bonito que los carmelitas existan y nos recuerden esto. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto poder compartir esta experiencia de Nuestra Señora del Carmen, que a pesar de ser historia, es experiencia, ¿no? Es experiencia de vida de una orden a lo largo de la historia, y que se concretiza en cada carmelita y, como repito, en cada persona que porte el escapulario. O sea, si tú portas el escapulario, tú eres de alguna manera carmelita. Y carmelita quiere decir pertenecerle a María y ser hermano de María y tener derecho a ser guiado por esta estrella. Quisiera terminar con una oración que es la oración propia de este día, de la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen. Oh Dios, que ennobleciste la orden del Carmelo con el insigne honor de la gloriosa siempre Virgen María, Madre nuestra, concédenos propicio que quienes celebramos solemnemente su memoria, ayudados de su poderoso valimiento, merezcamos llegar a los goces sempiternos del cielo. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por